Vamos a comenzar con el título de este artículo de estudio número 36. El estudio número 36 tiene como título Ponga en práctica la palabra. Está basado en el texto temático de Santiago capítulo 1 versículo 22, que hace referencia a lo siguiente: pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla. Durante el tema vamos a estar analizando las diferentes formas en que se nos va a motivar no solo a leer la palabra de Dios todos los días, sino también a meditar en ella y a esforzarnos por poner en práctica lo que leemos. Así es que mire qué importante artículo de no tan solo oír, sino ponerlo en práctica. Bueno, vamos a aprender cosas interesantes de cómo hacer esto. Vamos a comenzar con nuestro estudio con lo que es el párrafo 1 y 2. El párrafo 1 y 2 tiene la pregunta siguiente: ¿por qué somos felices los siervos de Jehová? Bueno, para esto le vamos a invitar a que en su traducción de la Biblia pueda buscar la carta a Santiago. Si por alguna razón usted no tiene su traducción a la vista y no la puede sacar, bueno, por supuesto puede escuchar la lectura que un servidor hace de estos versículos de la Biblia. Pero es importante que usted lo vea para que entonces pueda ver directamente cómo es que de la Biblia es donde estamos tomando la información. Mire, la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, hacen referencia a lo siguiente: sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que se mira su cara en un espejo. Se mira y, cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. Mire qué interesante información, mis queridos hermanos, con relación a esta parte de la lectura de la Biblia de la carta de Santiago. Por eso es que cuando la pregunta dice que ¿por qué somos felices los siervos de Jehová? Porque leemos la palabra de Dios con regularidad y nos esforzamos por poner en práctica lo que aprendemos. Bueno, pues ese es un esfuerzo que todos nosotros debemos de hacer. Ahora mire, vamos a estar analizando lo que es el párrafo número 3. La pregunta de este párrafo número 3 refiere lo siguiente: ¿qué beneficios obtenemos al poner en práctica la palabra de Dios? Bueno, ahí tenemos al menos 3 beneficios. El primero de ellos es que agradamos a Jehová, y saber eso nos hace felices. El número 2, nos ayuda a llevarnos mejor con los miembros de nuestra familia y a ser mejores amigos de los hermanos de la congregación. Y por supuesto, en el número 3, nos ahorramos muchos de los problemas que sufren quienes no obedecen las normas de Jehová. Para quien las obedece, hay una gran recompensa. Y efectivamente así es, mis queridos hermanos, son beneficios que todos podemos tener. Y por supuesto, pues tratamos de que no nos metamos en problemas cuando aplicamos precisamente la palabra de Jehová. Muy bien, ahora mire, vamos a ver lo que hace referencia a la pregunta número 4. ¿Por qué no siempre es fácil poner en práctica la palabra de Dios? Bueno, porque leer, entender y poner en práctica los consejos de Jehová que están escritos en la Biblia, fíjese, requiere tiempo. Y como normalmente estamos ocupados, no siempre es fácil hacer esto.
Por supuesto, tenemos que tener la perspicacia de cuidar el tiempo lo mejor posible. Y claro que entendemos que estamos ocupados, pero mire que vamos a aprender precisamente cómo es que nosotros debemos de sacar el tiempo de forma adecuada. Pues bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el primer subtítulo. Mire, el primer subtítulo dice lo siguiente: aparte tiempo para leer la palabra de Dios. El párrafo número 5 de este primer subtítulo refiere lo siguiente: ¿qué responsabilidades nos mantienen muy ocupados? Bueno, como ya vimos en el párrafo número 4, tenemos muchas ocupaciones. ¿Y cuáles son estas? Mire, en el primer punto tenemos que trabajar para mantenernos a nosotros y a nuestras familias. Y estará de acuerdo que en ocasiones esto es lo que más nos lleva mucho el tiempo, porque tenemos que sacar lo necesario para mantener a nuestras familias. Pero no tan solo eso. Muchos de nosotros, aparte de que tenemos que trabajar para mantener a nuestras familias, tenemos que cuidar a familiares que probablemente estén enfermos o son mayores de edad. Y no tan solo eso, también dentro de nuestras ocupaciones tenemos que sacar tiempo para cuidar nuestra propia salud. Es decir, ahora tenemos que sacar tiempo para cuidarnos a nosotros mismos. También están las responsabilidades que tenemos en la congregación, que por demás las hacemos con mucha alegría, pero evidentemente también pues se ocupa un tiempo para ello. Y por último, y una muy importante, es que debemos de participar de lleno en la predicación. Así es que con todas estas ocupaciones, pues seguramente nos mantenemos muy ocupados con el tiempo. Ahora bien, dice la pregunta número 6. ¿Qué puede hacer para no descuidar la lectura de la Biblia debido a las ocupaciones que, como usted vio, pues tenemos? Bueno, pues mire, lo que podemos hacer para no descuidar la lectura de la Biblia es: 1. Aparte tiempo para leerla. Número 2. Escojamos un momento que nos permita ser constantes. Y número 3. Un hermano llamado Víctor tiene esta experiencia. Usted la pudo notar ahí en su revista y la puede ver. ¿Cómo es que el hermano nos cuenta lo siguiente? Me gusta leer la Biblia por la mañana. No es que me encante madrugar, pero reconozco que a primera hora del día hay menos distracciones y tengo la mente fresca y me concentro mejor. Bueno, pues mire, eso es lo que podemos realizar o hacer, o tomar el ejemplo de la experiencia del hermano Víctor, para que nosotros no descuidemos la lectura de la Biblia. Podemos ver cómo efectivamente se nos muestra una imagen en el que efectivamente hay momentos en donde nosotros debemos escoger para tener esa buena lectura y meditar en ella y poderla poner en práctica. Si bien en la imagen se ve a una ama de casa que quizás esté muy temprano para leer la Biblia antes de que su hija se levante, antes de que ya empiece toda la actividad que ella tiene que realizar en su casa, en llevar a la hija a la escuela, en probablemente incluso después de dejar a la hija a la escuela irse a trabajar, ella escoge un momento muy temprano. Incluso se ve el reloj de fondo como son cerca de las 6 de la mañana, son las 5:35 en ese reloj, y la hermana ocupó ese momento temprano en donde ella tiene un poco de paz y puede meditar en la información que va a leer. Pues mire qué interesante es la forma en la imagen que nos muestra la organización para que nosotros tengamos, por supuesto, un momento en que meditemos en la palabra de Dios. Por eso el epígrafe o las letras que están al final de la imagen menciona lo siguiente: ¿qué momento del día le permite a usted leer la Biblia con regularidad? Bueno, sería importante que meditemos en eso, ¿verdad? Para saber cuál es el mejor momento y que nosotros podamos meditar en ella. Mire, ahora vamos a pasar al subtítulo número 2. El subtítulo número 2 tiene el siguiente título: piense en lo que lee.
Mire, vamos a hacer la pregunta de los párrafos 7 y 8. Explique con un ejemplo qué debemos evitar al leer la Biblia. Mire, hay un ejemplo bien interesante que lo vamos a ver con la imagen, que de hecho es la imagen de la presentación que estamos poniendo en esta ocasión. Casi no nos acordamos de nada. Si eso es lo que nos pasa, que no nos acordamos casi de nada, pensemos en el siguiente ejemplo. La lluvia es esencial para las plantas, eso todo mundo lo entendemos. Pero si cae demasiado agua en poco tiempo, la tierra puede saturarse. En ese caso, más lluvia no causa ningún beneficio. Es mejor que la lluvia caiga poco a poco, porque así la tierra tiene tiempo para absorberla y las plantas pueden crecer. De la misma manera, debemos evitar leer la Biblia con tanta prisa que no logremos absorber lo que leemos y luego recordarlo y aplicarlo. Y es que, hermanos, esto es muy cierto. Las plantas o los sembradíos se llegan a ahogar con tanta agua. Así como no es bueno que no tenga, tampoco es bueno que tengan demasía. Lo que tiene que suceder es como se nos muestra en la imagen. Mire, si usted puede notar, del lado izquierdo tiene las plantas, pero con una cantidad grande de agua, de tal forma que esto las afecta. Ahora en la imagen superior del lado derecho tiene a las plantas en donde le está cayendo gota a gota esta agua. Y de esta forma sus raíces son más firmes y ellas pueden crecer de mejor manera. Esto es como lo menciona el epígrafe de la imagen cuando uno lee la Biblia. Tal como las plantas necesitan tiempo para absorber la lluvia y beneficiarse de ella, nosotros necesitamos tiempo para pensar en lo que leemos en la Biblia y ponerlo en práctica. Así es que qué importante es que no querramos ir a prisa, sino poco a poco, para que de esta manera podamos absorber la palabra de Dios de manera adecuada. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente párrafo. Si usted se da cuenta, al igual que en uno de los párrafos anteriores que estuvimos analizando, hay unos párrafos que están con letra verde. Como ya habíamos explicado en el anterior artículo, estas que están subrayadas con un color diferente es porque son las preguntas que sirven para contestar el recuadro final. Así es que, bueno, pues ahí tenemos ya la segunda pregunta y esto lo puede contestar cuando lleguemos, por supuesto, a ese recuadro. Mire, la pregunta del párrafo número 9 es la siguiente. ¿Qué debemos hacer si tenemos la costumbre de leer la Biblia a toda prisa? Bueno, mire, aquí hay 3 consejos que se pueden hacer. El primero de ellos es prolongar el tiempo de estudio para incluir tiempo para meditar. Es correcto, no nomás es cosa de leer, es meditar lo que estamos leyendo, entender en lo que estamos leyendo y poder ver en cómo o en qué lo podemos aplicar. Número 2, leer menos versículos y dedicar el resto del tiempo a pensar en lo que leyó. Eso es muy importante. Es tal como lo dice el hermano Víctor de la experiencia que estuvimos analizando, que menciona lo siguiente, mire. Procuro no leer demasiados versículos, tal vez un capítulo. Como hago mi lectura temprano en la mañana, tengo todo el día para seguir pensando en lo que leí. Y mire qué importante es esto, porque si utilizamos esta metodología para que nosotros podamos entender lo que estamos leyendo, pues es importante para que de esa manera podamos absorber la información de mejor manera. Pero no tan solo eso, mire, podemos hacer también preguntas que nos pueden ayudar a meditar, nos pueden ayudar a pensar. Mire, en el recuadro siguiente se ve precisamente eso.
Para aprovechar al máximo la lectura de la Biblia, según vamos leyendo, podemos hacernos una o varias de las siguientes preguntas. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Jehová? Otra pregunta más. ¿Qué relación tiene con el tema central de la Biblia? Otra pregunta más. ¿Qué puedo hacer de manera realista para aplicarlo en mi vida? Y una más sería, ¿cómo puedo usarlo para ayudar a otros? Mire, qué interesantes preguntas para meditar. Esto nos va a ayudar sin lugar a dudas a que la información la podamos absorber de mejor manera. Ahora mire, vamos a estar analizando este párrafo número 10 con la siguiente pregunta. Explique con un ejemplo cómo puede aplicar lo que lee en la Biblia. Mire, pues entonces vayamos a la lectura de lo que es la primera de Tesalonicenses. Y aquí vamos a estar analizando el capítulo 5 y los versículos 17 y 18. Si tiene su traducción, usted puede seguir la lectura en su propia traducción. Si no, bueno, permita que un servidor lo lea por usted y escuche lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Oren constantemente, den gracias por todo. Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fíjese lo interesante que es esto. Ahora mire, vamos a verlo con detenimiento. Recuerde lo de el color diferente, contesta la pregunta del recuadro al final de la 3. Por ejemplo, imaginemos que ha leído Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18. Luego, deténgase un momento y piense en sus oraciones. ¿Son profundas? ¿Con cuánta frecuencia ora? ¿Cuáles son las cosas por las que se siente agradecido? A lo mejor se le ocurren 3 cosas concretas por las que darle las gracias a Jehová. Si dedica un ratito a meditar en estas cosas, aunque solo sean unos minutos, no solo estará oyendo la palabra de Dios, sino que también estará empezando a ponerla en práctica. Así es, como puede notar en la lectura de Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5, 17 y 18, pues nos dan a entender, oren constantemente, pero ¿con qué frecuencia? ¿Con cuánta profundidad? Mire qué interesante es esto, ¿verdad? Y esto nos ayuda a meditar en la forma en que estamos leyendo y estamos aprendiendo acerca de la palabra de Jehová. Bien, pues es momento de pasar al siguiente subtítulo. El siguiente subtítulo es el siguiente. Póngase metas razonables. La pregunta del párrafo número 11 es la siguiente. ¿Por qué a veces puede sentirse desanimado al leer la Biblia? Ponga un ejemplo. Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque darse cuenta de que tiene que trabajar en muchos puntos nos abruma, y esa es la realidad. Cuando empezamos a leer la Biblia y nos estamos viendo en el espejo de lo que estamos leyendo, pues decimos, híjole, pues ¿cuándo voy a poder aplicar todo lo que está diciendo? Pero mire el consejo que se nos da. Imaginemos la siguiente situación. Un día lee unos versículos que dicen que están mal mostrar favoritismo. Al día siguiente lee un pasaje que destaca la importancia de controlar la lengua. Y el tercer día, su lectura habla de no ser amigos del mundo. Al cuarto día, quizás se sienta desanimado al pensar en todos los cambios que tiene que hacer. Dice qué interesante es la forma en que se nos dice esto. Por eso es que a veces nos podemos desanimar, porque pues estamos leyendo tanta información que pues poner todo en práctica de esa información que hemos leído, pues a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo, y por eso a veces algunos nos abrumamos. Ahora bien, mire, vamos a ver lo que hace referencia a la pregunta del párrafo número 12.
¿Por qué no debe desanimarse si al leer la Biblia ve que tiene que hacer cambios? Mire, vamos a ver la respuesta. El primer punto es porque eso demuestra que lee la Biblia con una actitud correcta y con humildad, y que trata de ser honrado consigo mismo. Por eso no debe desanimarse, porque cualquiera pudiera leer la Biblia sin entender que tiene que hacer cambios y no hacerlos. Así que el hecho de que usted la lea, y aunque vea que son demasiados los puntos en que uno tiene que mejorar, eso está demostrando en usted que tiene la humildad de ver que hay que corregir ciertas cosas que estamos haciendo no de forma correcta. Así es que eso habla bien de usted. Ahora bien, ¿por qué no debemos desanimarnos de acuerdo al segundo punto? Recuerde también que ponerse la nueva personalidad es un proceso constante, es decir, no es de forma instantánea, no es en un día, no es en unas horas de lo que usted leyó en lo inmediato hacerlo. Esto es un proceso, usted lo va leyendo, lo va meditando, va viendo en qué cosas tiene que cambiar, empieza a poner en práctica un punto y después los demás. Pero es un proceso constante que puede llevar mucho tiempo. Mire que incluso puede ser que usted conoció la verdad desde muy pequeño y han pasado los años y ese proceso sigue haciéndose, porque efectivamente este es un proceso de toda la vida. Mire, vamos a ver lo que dice la nota, y para esto vamos a ver un punto interesante en cuanto al video. Escuchen. A veces me confundo y lo entiendo al revés. Se me hace difícil, así que no me gusta leer. No sé, los libros me parecen bastante aburridos. Bueno, es que me distraigo mucho. Me tengo que mentalizar porque hay muchas otras cosas que podría estar haciendo. No me gusta leer, pero con la Biblia es diferente. No es un libro cualquiera. De verdad vale la pena. Algunas personas dicen que está anticuada, pero cuando la examinas bien, ves que puedes aprender muchísimo. Me enseñó a pensar antes de hablar. Ahora me preocupo mucho más por los demás, por cómo están, cómo se sienten, e intento ayudarlos. Leer la Biblia me ha hecho mejor persona. Cada día me da fuerzas para seguir. Diría que mi libro favorito es Salmos porque lo entiendo bastante bien. Y también me parece muy interesante. Los jóvenes podemos ir a jw.org y descargarnos distintas versiones de la Biblia. Puedes poner un versículo y encontrar artículos sobre ese versículo. También están súper bien estos nuevos videos que te dan una introducción de los libros de la Biblia. En 2 o 3 minutos puedes saber de qué trata el libro que vas a leer, y eso ayuda. Leo los temas que más me gusten. Busco cosas que me interesen, que tengan que ver conmigo, que me lleguen. Así lo disfruto más. Es importante leerla porque es muy útil. Te puede hacer feliz. ¿Y quién no quiere eso? Mire qué interesante video con relación a la información que nosotros debemos tener en cuenta al ponernos pues metas razonables. Precisamente esto es algo que nos va a ayudar a todos a pensar en cómo es que nosotros debemos de ver cómo es que leemos la información, porque efectivamente pues leer tanta información pues a veces nos abruma, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante es todo esto. Ahora mire, vamos a ver la nota con relación a este video. El video se llama Lo que opinan otros jóvenes, leer la Biblia. Leer confunde, es lo que decían los jóvenes. Es aburrido y con las distracciones que hay hoy en día pues se complica más. Pero cuando la lectura de la Biblia es
algo diferente, porque la Biblia tiene vida, como dice el libro de Hebreos. Con la lectura de la Biblia es diferente porque aunque digan que es anticuada, cuando la examinamos puedes aprender muchísimo. Todos podemos aprender muchísimo de ella. Ayuda a pensar antes de hablar, me ayuda a preocuparme más por los demás y me ha hecho mejor persona. Me da las fuerzas para seguir adelante. Efectivamente, eso es lo que la Biblia nos da a cada uno de nosotros. Así es que no se abrume. Como vimos en el video, paso a paso tenemos que ir haciendo las cosas de manera adecuada. Muy bien, pues ahora mire, vamos a pasar a lo que es el párrafo número 13. La pregunta del párrafo 13 es la siguiente. ¿Qué sugerencia puede serle útil? Mire, vamos a ver dos sugerencias que puede ser útil. Sea modesto y no intente aplicar a la vez todo lo que aprende en su lectura. Bueno, nadie puede hacer necesariamente eso. Y entonces, pues usted sea razonable con usted mismo. No a la primera vez va a ponerlo en práctica. Así que hay que ser modestos en ese sentido. Y como punto número 2, haga una lista, como se ve en la imagen, haga una lista de las cosas en las que tiene que mejorar. Elija una o dos en las que se va a concentrar primero y deje el resto para más adelante. Así es, así se ve en la imagen la hermana como está haciendo sus notitas de lo que está aprendiendo. Y entonces en esa semana toca aplicar Proverbios 15:1, la amabilidad, ¿verdad? Y ahí en el epígrafe de la imagen dice lo siguiente: en lugar de intentar aplicar a la vez todo lo que aprende en su lectura de la Biblia, es mejor ser modesto y centrarse en uno o dos puntos, de tal forma que eso va a hacer que la información no lo abrume a usted. Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, que es la número 14. ¿En qué metas puede concentrarse primero? Bueno, primero podría centrarse en la meta que le sea más fácil alcanzar o en la que más necesite mejorar. Busque información en nuestras publicaciones, ¿verdad? En las publicaciones de la Watchtower o en la guía de estudio para los testigos de Jehová. Ore a Jehová y pídale que le dé tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Todos debemos de hacer esto para alcanzar metas y entonces podamos aplicar lo que estamos aprendiendo. Después, ponga en práctica lo que ha aprendido. Así es, si hacemos estos consejos, seguramente aprenderemos y llegaremos a las metas que nos hemos puesto. Mire bien, ahora vamos a pasar al siguiente subtítulo, que ya es el último, ¿verdad? El subtítulo es el siguiente: deje que la palabra de Dios actúe en usted. Mire, el párrafo número 15, la pregunta refiere lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre los siervos de Jehová y muchos de los que leen la Biblia? Bueno, mire, busque Primera Tesalonicenses, ahora va a analizar el capítulo 2 y el versículo 13. Si tiene su traducción, le invito a que lo pueda leer directamente de la Biblia. Si no, permita que un servidor lo lea por usted. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esta parte refiere lo siguiente: por eso, nosotros también le damos constantemente gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual también está actuando en ustedes, los creyentes. Así es que la diferencia que existe entre los siervos de Jehová y muchos de los que leen la Biblia es que en el caso de los siervos de Jehová, al igual que los cristianos del siglo I, aceptamos la Biblia como lo que es. Es decir, la aceptamos como la verdad, que es la palabra de Dios. Y fíjese, esa es una gran diferencia.
Si usted es un intelectual, el cual por el conocimiento que quiere adquirir lee la Biblia, bueno, pues sí, la leyó, quizás algunas cosas medio las comprendió, pero no profundizó en ellas y completamente no lo sabe. En cambio, un siervo de Jehová trata de poco a poquito ir entendiendo completamente lo que quiere decir el mensaje. Leer no es precisamente entender. Hay que seguir el proceso. Leer, investigar, analizar, razonar y ponerlo en práctica. Si así lo hacemos, seguramente sacaremos mayor provecho de la palabra de Dios. Ahora bien, miren, vamos a analizar lo que es el párrafo número 16. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos ayudará a poner en práctica la palabra de Dios? Bueno, la respuesta es Jehová nos va a ayudar a superarlo. Fíjese bien, acepte su ayuda, la ayuda de Jehová. No nos limitemos a oír la palabra de Dios y después olvidarnos de ella. Más bien hay que ponerla en práctica. Sin duda, cuanto más leamos la Biblia y la apliquemos en nuestra vida, pues más felices seremos. Y efectivamente así es, mis queridos hermanos. Esto nos va a ayudar a ser más felices. Bueno, pues llegamos al punto en donde vamos a hacer las preguntas de repaso del recuadro, que ahora tiene el siguiente título. La primera pregunta del recuadro es: ¿qué nos ayudará a lograr lo siguiente? Apartar tiempo para leer la Biblia. Bueno, primero vamos a escoger un momento que nos permita ser constantes. Y después recordemos la experiencia del hermano Víctor, que él decía que a él le gustaba leer por la mañana la Biblia, porque por un lado no es que le encante madrugar, sino más bien él utiliza esas horas porque reconoce que durante todo el día va a recordar lo que leyó. Además de que si es temprano, pues dice él que tiene la mente más fresca y hay menos distracciones. Y así es. De hecho, vimos una imagen de una hermana que muy tempranito también estaba haciendo la lectura de la Biblia antes de que vengan las actividades de los hijos, del trabajo y de todas estas cuestiones. Al final de cuentas, usted sabe cuál es el momento apropiado para poder meditar en lo que lee de la Biblia. Ese es el momento para usted. Ahora mire, vamos a analizar la siguiente pregunta, que es la número 2 del recuadro final. ¿Qué nos ayudará a lograr lo siguiente? Meditar o pensar en lo que leemos. Por un lado, no inundarnos de información. También pensar en lo que se leyó. Y por supuesto, hacernos una o varias preguntas de lo que vamos leyendo. Y así es, ahí vimos la imagen del sembrador. Efectivamente, con mucha agua uno se ahoga. Así es que no es necesario hacer eso. Vamos haciéndolo poquito a poquito, vamos pensando en lo que estamos leyendo, vamos a hacer preguntas que nos hagan razonar y por supuesto ponerlo en práctica. Ahora la tercera pregunta hace referencia a lo siguiente. ¿Qué nos ayudará a lograr lo siguiente? Aplicar lo que leemos. Bueno, aquí por ejemplo vamos a imaginar lo que vimos en la lectura de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 17 y 18. Y entonces una vez que lo leemos, nos vamos a detener a pensar en lo que esa parte dijo acerca de las oraciones. Las preguntas profundas serían los siguientes. ¿Mis oraciones son profundas? ¿Con cuánta frecuencia oro? ¿Cuáles son las cosas por las que se siente agradecido? Bueno, a lo mejor se le ocurren 3 cosas concretas en las que usted puede darle gracias a Jehová. Si dedica un ratito a meditar en estas cosas, aunque solo sean unos minutos, no solo estará oyendo la palabra de Dios, sino que también estará empezando a ponerla en práctica. Así es, mis queridos hermanos. En esta ocasión tuvimos el estudio número 36 de nuestro estudio de la revista Atalaya del 18 al 24 de noviembre del 2024. Esperando que esta información le sea de mucha utilidad, le pedimos por favor que si así es, se pueda suscribir, pueda darle un like o pueda activar las notificaciones para que le llegue la información de forma directa. Y por supuesto,
también lo puede compartir con alguna persona que va aprendiendo de Jehová. Por supuesto, los medios adecuados ya lo sabemos, las reuniones modelos y todo lo que Jehová nos da en la congregación. Pero si por alguna razón usted no puede estar en ese momento y quiere utilizar esta herramienta para comprender lo que se analizó en la revista, bueno, esperemos que sí le sea de mucha utilidad. Muy bien, mis queridos hermanos, nos estamos viendo en la próxima reunión.